Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir a este webinar. Bueno, he dividido el webinar, que durará aproximadamente unos 40 minutos, en cinco grandes puntos. Primero veremos qué es el riesgo de longevidad, porque es una palabra no muy frecuente. Si no trabajas en una compañía de seguros o en una entidad financiera, no es una compañía no es un concepto muy frecuente. Entonces lo analizaremos más detenidamente. Por supuesto, ¿a quién va a afectar este riesgo de longevidad? ¿Cómo lo vamos a medir? Esto creo que es la clave para tratar este riesgo. ¿Cómo lo vamos a medir? Conocerlo nos ayudará a proyectarlo hacia el futuro. Vamos a ver un poco cómo está la situación actual en torno a este riesgo y un pequeño punto de conclusiones y futuro. En primer lugar, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo de longevidad? Como os he dicho, una palabra poco conocida. Bueno, quisiera empezar por una frase de Benjamin Franklin que dice que no hay nada más cierto, ¿no?, que el fallecimiento y los impuestos. Bueno, de todos es conocido que bueno, en algún momento pues, falleceremos, pero concretamente el riesgo de longevidad mide lo contrario, es decir, que vivamos más tiempo de lo esperado, ¿no? Eso que a priori es una grandísima noticia, porque vamos a vivir más años de los que, por ejemplo, vivieron mis abuelos por término medio, pero entraña un gran desafío para las compañías de seguro y el sistema financiero. Y la pregunta es por qué vamos a vivir más tiempo que lo que vivieron nuestros antepasados. Una causa, como todos sabéis, es la consolidación del estado del bienestar, especialmente desde hace pues, unos 20, 30 años. Fruto de esa consolidación del estado del bienestar es los grandes avances médicos en los últimos años. Bueno, toda la inversión en I+D pues, traduce en que cada vez pues, vivamos más tiempo y mejor. Y mejor. Luego también, sobre todo relacionado con la mortalidad de las edades jóvenes, que es la reducción de los accidentes laborales y de tráfico. Bueno, aquí concretamente en España, pues en los años 70 y 80, pues había muchísimos accidentes de circulación pues para los jóvenes entre 20 y 30 años. Bueno, esa mortalidad pues se redujo y bueno, es tremendamente positivo y hace que haya más personas y que vivan más tiempo. Una pequeña anécdota, bueno, una publicación de una revista muy importante, que es el Time, que dice, bueno, que la persona, el niño, ¿no?, que va a vivir 142 años, pues ya ha nacido. Entonces, da la envergadura de este riesgo, que da la magnitud que va a tener, ¿no?, la longevidad, pues bueno, en nuestro mundo. Bueno, no voy a ser yo, pero bueno, que sepan que la persona que va a vivir 142 años, pues ya ha nacido. Bueno, o al menos eso es lo que dice esta prestigiosa revista. Quisiera ver cómo medimos, cómo se ve, cómo se observa el riesgo de longevidad. Mirad, como pueden observar, esto es la esperanza de vida al nacer de una serie de países. Pues ahora tenemos Inglaterra, Francia, Japón, Rusia, está España, está Estados Unidos, y como pueden ver, cada año en el eje de las X, en el eje horizontal, vemos los años, y en el eje de las Y, en el eje vertical, pueden ver los años. Esto es la esperanza de vida de las personas a los 65 años. Es decir, las personas que llegan a los 65 años, por término medio, ¿cuántos años van a vivir? Bueno, el gráfico está pues, actualizado el año 2005. Pues, por ejemplo, en Japón, pues por término medio, las personas de 65 años se estima que vivan unos 22 años más. Obviamente, esto hay diferencias por países, como pueden ver. Japón es pues uno de los países más longevos. Concretamente España, si esto lo actualizáramos a 2020, no lo he querido actualizar porque me gusta mucho cómo queda la parte de Rusia, que ahora lo comentaremos. Vemos que Japón es uno de los países más longevos, Francia también, España también, y aproximadamente, para que se hagan una idea, crecemos aproximadamente
unos 15 minutos por hora. Es decir, una persona que nace hoy tiene aproximadamente entre 3 y 4 meses menos de esperanza de vida una persona que nacerá el año que viene. Bueno, más o menos así es como mejora la longevidad, unos 2,5 años por década. Es un incremento significativo, tremendamente significativo. Vemos la parte de Rusia, cómo se ha quedado estancada, de hecho ha decrecido, como bien saben, por todo el tema de la disolución, especialmente de la Unión Soviética, cómo afectó el gran consumo de alcohol y tabaco pues, en aquella época, donde prácticamente, como pueden ver, durante 30 años la longevidad no mejoró, de hecho en algunos tramos es decreciente. Bueno, salvo casos como el de Rusia, totalmente justificados, en economías emergentes y en economías desarrolladas, pues esta es la figura que tenemos. Luego, obviamente hay diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres viven más tiempo, porque la esperanza de vida de las mujeres es más grande que la de los hombres, eso muchos de vosotros ya lo conocen, pero hay una curiosidad, esta diferencia cada vez se va haciendo más pequeña. Si bien en 1991 las mujeres que nacían tenían en torno a 80 años de esperanza de vida y los hombres en torno a 73, es decir, una diferencia de 7 años. Esta diferencia en el año 2004 es de 6,6 años, en el año 2008 de 6,1 años y en el año 2013 de 5,63 años. Y si esto lo actualizáramos a el año 2020, pues estamos en torno a 5 años. Es decir, les hemos ganado a los hombres 2 años, ¿no?, de reducción de diferencia de esperanza de vida. Aunque en la actualidad las mujeres por término medio pues viven unos 5 años más que los hombres. Eso tiene pues una justificación biológica que bueno, se va más allá del objetivo de este webinar. Pero como pueden ver, de nuevo, un crecimiento de la esperanza de vida y por lo tanto, para las compañías de seguros, un riesgo de longevidad. Vamos a ver otro gráfico que nos muestra especialmente para estudiar realmente el riesgo de longevidad. Nosotros, los estadísticos, los actuarios que estudiamos el riesgo de longevidad, aquellas personas que pueden realizar el máster de esta escuela, también van a ver estos temas. En concreto, estos dos gráficos que pueden ver se llaman la rectangularización del número de personas. ¿Y esto qué significa? Es el número de personas que están con vida para cada uno de los años. En el eje de las X pueden ver pues, desde 0 hasta 95 años y en el eje de las Y's la edad el número de personas entre, pues por ejemplo, creo que está en miles, creo que va desde 0 hasta 100.000 personas. Como pueden ver, la curva cada vez se va rectangularizando más, cada vez parece más como un rectángulo. ¿Y esto qué significa? Que cada vez más hay personas vivas, por ejemplo, si cruzamos una línea vertical a los 60 años, por ejemplo, pueden ver que en 1900 pues había aproximadamente en este grupo de personas, en hombres, pues aproximadamente unas 35.000 personas. En 1910 pues ya había con 60 años unas 40.000 y en 1998 pues había aproximadamente unas entre 80 y 90.000 personas. Pueden ver cómo cada vez más se está rectangularizando esa curva. De nuevo, hay una diferencia visible entre hombres y mujeres. El gráfico de la derecha pues, nos habla nos lo muestra de las mujeres y pueden ver que incluso es más rectángulo que el de los hombres. Pues lo que hemos dicho, ¿no? Como tienen las mujeres más esperanza de vida, pues en edades más avanzadas, pues hay más mujeres y al haber más mujeres, pues el gráfico, pues la curva es menos, en este caso es más vertical. Aquí hay una casuística que no se ve, pero que también hay que tener en cuenta, y es dónde termina esta curva. Como pueden ver, las curvas arrancan en los 0 años y terminan
en los 90 años, 95 años. Para que aquí no se ve, terminan, es decir, cada vez más, terminan más lejos de los 90, 95, incluso 100 años. Esto lo veremos en las diapositivas siguientes. Estas gráficas, vamos, son para mí de las mejores para explicar el riesgo de longevidad. Vamos a analizar varios países para que puedan ver que la dinámica es muy parecida en todas ellas. Los dos gráficos de la izquierda en este caso son de España, todos los gráficos que ven ahora en sus pantallas. Los dos de la izquierda son el número de fallecidos, es decir, el número de personas fallecidas en España por décadas. Lo hemos hecho pues, para la década del 2000, para la década de 1990, para la década de 1980 y así desde 1940. Aquí en España pues hemos quitado una década muy importante, que fue la década de 1930 a 1939, que fue nuestra guerra civil. La hemos quitado para que no distorsionara del todo los resultados. Como pueden ver, tanto en los dos gráficos de la izquierda, cada vez más hay una concentración, se llama una comprensión de la mortalidad. Es decir, pueden observar que hay un desplazamiento a la derecha, es decir, cada vez las defunciones se concentran pues, más lejanos en edad. De hecho, la edad modal, que nosotros llamamos, la edad modal significa la edad donde más muertes hay, pues ha pasado de los 78 años a los 84 años en España. Es decir, esa edad modal ha mejorado en 6 años para los hombres y de 80 a 88 años para las mujeres. Ha mejorado 8 años la edad modal. Ya no solo hay un desplazamiento hacia la derecha, lo ven todos, ¿no? Como cada vez más las defunciones son hacia la derecha, sino que la curva cada vez se comprime más, se llama la comprensión, es decir, está cada vez más apalancada. Es como si de 0 a 60 o 70 años no muriera pues prácticamente nadie y entre 70 y los 100 años pues se concentrara toda la mortalidad. Seguimos, ¿no? Con los dos gráficos de la izquierda, pueden ver que si bien la curva en los hombres pues es más alisada, en las mujeres pues se concentra más aún, es decir, hay más apalancamiento en las mujeres. Fantásticos gráficos para explicar lo que está sucediendo, ¿no? Esa buena noticia que es que cada vez vivimos más. Nos concentramos ahora con los dos gráficos de la derecha. Es la tasa de fallecimiento. La tasa de fallecimiento, pues para los que no estáis familiarizados con la materia, es el número de defunciones partido por el número de personas que hay al inicio de cada año, es decir, es como un ratio. Desde el punto de vista estadístico, es una regla de Laplace y vemos la probabilidad de fallecimiento. Esto es la probabilidad de que una persona de edad X, de edad 20 años, por ejemplo, no alcance la edad 21 años. Obviamente es muy pequeña. Para representar esta Q de X, esta tasa de fallecimiento, lo habitual para verlo mejor es tomar logaritmos, rompe las propiedades de la tasa de fallecimiento. Porque si lo dibujáramos tal cual esta fórmula, prácticamente veríamos una línea horizontal. Al tomar logaritmos podemos ver, ahora sí, en los dos gráficos de la izquierda, como el logaritmo, cuanto más negativo, significa que la Q de X es más pequeña, significa que la probabilidad de fallecimiento es más pequeña. Por lo tanto, como pueden ver, cada vez más las dos curvas se van desplazando hacia abajo, es decir, cada vez el logaritmo es más negativo y por lo tanto la probabilidad de fallecimiento es más pequeña. De nuevo, las diferencias entre hombres y mujeres pues son notables. Se observa que los logaritmos de las mujeres son más pequeños, son más negativos. Al ser más negativos, significa que las Q de X pues son más pequeñas. Impresionante como pueden observar el desplazamiento desde 1940 con logaritmos pues, menos negativos
hasta los últimos años, para los años que tenemos, los últimos tenemos del 2000 al 2009, pues este año me gustaría actualizar 2010-2019, que ya están los datos disponibles, y pueden ver, ¿no?, pues ese desplazamiento en sentido negativo hacia abajo. Esto no solo está sucediendo en España, por ejemplo, mismos gráficos pueden observar en Estados Unidos, con similares características. En UK también igual. De hecho, en UK bueno, se observa un fenómeno tremendamente interesante. Me gustaría comentarlo en los dos gráficos de la derecha, que es la tasa de fallecimiento, calculado igual que para España. Pueden ver cómo, no sé si se ve mi puntero, pero bueno, si no se ve lo indicamos, cómo en los dos gráficos de la derecha se ve para edades de 25 entre 20 y 30 años, cómo la generación que vivió en la Segunda Guerra Mundial, vemos ahí un repunte súper significativo del número de defunciones. Obviamente, todos aquellos hombres, porque a la contienda la mayoría de los que fueron eran hombres, cómo se ve el repunte del número de defunciones en los hombres, mientras que en las mujeres pues prácticamente no se observa ese repunte. Es tremendamente significativo como en este gráfico se observa el número de defunciones en la Segunda Guerra Mundial. Vemos otro ejemplo en este caso de Japón, donde una cosa súper curiosa es que la comprensión en los dos gráficos de la izquierda, que miden el número de funciones, la comprensión de la mortalidad es aún más grande. Es decir, fijaros en las mujeres como hay una comprensión de las defunciones tremenda en torno a los 85, entre los 80 y los 95 años, donde prácticamente casi todas las mujeres llegan con vida ahí y pues fallecen en esas pequeñas edades. Siguiendo analizando cómo estamos el riesgo de longevidad, estos dos gráficos son dos gráficos también súper significativos. Estos son mapas de calor. Significa cómo mejora la mortalidad, es decir, si el color es rojo y verde, significa que hay mejoras en la mortalidad. Si el color es amarillo o azul, significa que hay retrocesos en la mortalidad, es decir, hay más mortalidad. Lo habitual es que de un año al otro, que es el lambda, que pueden ver a la derecha, que es el gráfico, mide la variación porcentual respecto del año anterior, lo habitual es que sea positivo, es decir, haya más longevidad, es decir, haya menos mortalidad de un año frente al anterior. De nuevo, pueden ver cómo, estos son datos para España, cómo en 1939 hay pues como un shock, diría yo, del número de defunciones, donde hay un retroceso significativo en los hombres, que es en la parte izquierda. Pueden ver ese punto incluso azul. Eso significa que en edades en torno a 23, 24 años hay un retroceso de un 80% de la mortalidad. Es decir, de un año a otro empeora muchísimo la mortalidad. Claramente es por la guerra civil. Y súper significativo el sombreado verde, como pueden observar, en torno a los 44 o 45 años, si pueden ver en los hombres, una tremenda mejora de la mortalidad. Es decir, aquellos que terminaron con vida de la contienda, pues bueno, su mortalidad mejoró considerablemente. Este efecto se observa mucho menos en las mujeres, en el gráfico de la derecha, donde pues, prácticamente el color azul no aparece. Es verdad que también les afectó la contienda, pero de manera menos significativa. Otro apunte tremendamente también importante
es desde el punto de vista perpendicular. Como pueden ver, hay como una especie de amarillo perpendicular en los dos gráficos, que es el efecto cohorte de aquellas personas que vivieron en la contienda. Básicamente lo que explica este gráfico, no, esta pendiente, que aquellas personas que vivieron en la contienda no sean, porque pasaron hambre, pasaron penurias, pasaron enfermedades, en términos de longevidad no han podido recuperar lo que en condiciones normales hubieran tenido en términos de salud. Por tanto, se puede ver ahí como el gráfico perpendicular, que es un efecto cohort. Es complicado explicar sobre todo este efecto desde el punto de vista online, pero yo creo que me han entendido. Vamos a ver a quién afecta este riesgo de longevidad. Que yo indique riesgo, no me lo tomen a mal, porque al final el riesgo de longevidad es súper positivo para los ciudadanos, para nosotros, pero para otros entes, otros organismos, no lo es tanto. Y concretamente, ¿quiénes? Sobre todo el sector privado con las compañías de seguros. Imagínense que con 65 años ustedes llevan un dinero que han ahorrado durante toda su etapa activa, durante toda la etapa que han trabajado, y le dicen a la entidad aseguradora: tome, le doy, no lo sé, 100.000 euros. Y con esos 100.000 euros, la compañía aseguradora les da a ustedes una renta vitalicia, una renta hasta que fallezcan, de X dinero. ¿Qué sucede? Que si la entidad aseguradora estima que estas personas van a vivir 20 años y por lo tanto calculan la renta que les van a pagar sobre la base de esos 20 años, imagínense que luego no viven 20 años, sino viven 25 por término medio. ¿Qué pasa con esos 5 años que la aseguradora se ha equivocado? Porque ahí la aseguradora dijo que iban por término medio a vivir 20 años y al final van a vivir 25. Pues esos 5 años lo van a tener que seguir pagando las entidades aseguradoras. Por lo tanto, a las entidades aseguradoras y también a las compañías de seguro, a las compañías financieras, que de esto algo también han vendido, pues tienen un importante riesgo de longevidad. Esos 5 años, ese gap, pues tendrán que pagarlo. Obviamente, si se ha establecido contractualmente con el cliente que se le va a pagar hasta que fallezca, pues mientras no fallezca, se le va a seguir pagando. Por lo tanto, pues hay mucho cuidado con este riesgo de longevidad para las compañías de seguros. También es importante para el sector financiero. El sistema público de pensiones en España es un sistema público muy desarrollado, es un sistema de reparto, donde los actuales contribuyentes pagan a nuestros jubilados su pensión. ¿Qué pasa? Que si van a vivir más tiempo, pues habrá que pagarles durante más dinero. Y eso significa pues más gasto para el sistema público de pensiones. Por lo tanto, también está afecto este sistema. Mucho cuidado. Más concretamente, y esto ya introduciéndonos, voy a dar, a partir de aquí, pues ya es más técnico, quizá esto se ve muchísimo mejor y en nuestro máster de gestión de riesgos, pero voy a intentar explicarlo pues, de la manera más fácil posible. Concretamente, las entidades financieras esto lo gestionan a través de lo que se llama el shock de longevidad. Dentro del entorno regulatorio de Solvencia II, tenemos lo que nosotros denominamos el shock de longevidad. ¿Y esto cómo lo medimos nosotros? Nosotros calculamos nuestras provisiones según nuestra tabla base, nuestro escenario base, nuestro escenario central, y decimos, vamos a imaginar que van a vivir un 20% más de tiempo las personas en términos de las probabilidades de fallecimiento. Es decir, que la probabilidad de fallecimiento va a ser un 20% más pequeña. Bueno, pues si yo tenía que tener guardado en mi cajón, ¿no? En mis provisiones técnicas, tendría que tener guardado, pues ahí tenéis un ejemplo,
pues 20.000 euros por una póliza, y si yo imagino que van a vivir un 20% más, pues en vez de tener guardado 20, tendría que tener guardado 26. Esos 6.000 euros es lo que nosotros llamamos el shock de longevidad, es decir, el SCR. Esto es desde el punto de vista pues, más técnico. Pues ahí estaría y así se mediría ese shock de longevidad. Por supuesto, esos 6.000 euros las compañías lo tendrían que tener guardado, digo guardado, lo tendrían que tener dotado en su pasivo contable. Más concretamente, las siguientes diapositivas tratan de cómo medimos este riesgo de longevidad o cómo intentamos predecirlo. Lo importante es decir, cuál va a ser la probabilidad de fallecimiento dentro de 10 años. Está muy bien que la mortalidad sea cada vez más pequeña y las personas cada vez vivan más. Pero, ¿cuál será dentro de 10 años? Eso es una pregunta tremendamente interesante para una compañía de seguros o para el sistema público de pensiones. ¿Cuál será la esperanza de vida? ¿Cuál será la probabilidad de fallecimiento dentro de 10 años, dentro de 5 años, dentro de 20? Para ello, existe un procedimiento que se utiliza actualmente, que es el estudio de la longevidad. ¿Cómo lo hacemos? He puesto aquí un ejemplo de la población de España. He cogido pues, los datos del Human Mortality Database de los últimos 50 años para las edades entre 20 y 100 años. Hemos calculado, como hemos hecho antes, la probabilidad de fallecimiento, es decir, esta QDX, el número de fallecidos partido el número de personas con vida, es decir, un Laplace en términos estadísticos, y con esa probabilidad de fallecimiento vamos a medir este riesgo de longevidad. No voy a entrar en mucho detalle porque esto ya es mucho más complejo, pero si tienen la curiosidad y les gusta mucho este tema, los modelos modernos del estudio de la longevidad son en total 8. Hay más extensiones de estos 8. De hecho, el primero de ellos es el famoso modelo Lee Carter, que estudia la longevidad. De hecho, fue una publicación, creo que fue en 1982, en el Journal American Statistics, no recuerdo cómo se llama, Journal American Statistics Association, se llamaba, ahora me acabo de acordar, una publicación tremendamente interesante, y a raíz de ese estudio de Lee Carter, bueno, se crearon en total 8 modelos, 7 de ellos son paramétricos, el modelo N4 es no paramétrico, pero bueno, son en total 8 modelos para estudiar la longevidad. No vamos a entrar en mucho detalle. Yo sí que los he utilizado, sí que los he como corrido en el paquete. Esto lo he hecho con el programa estadístico R, y bueno, les muestro cómo sería en pasos este estudio. Pues he utilizado pues, para las principales edades, 55, 60, 65 años. Es importante, como pueden ver, que cada uno de los modelos pues, tiene una serie de parámetros. Pues hay que analizar la robustez de estos parámetros, el número de parámetros que se utilizan. Algunos pues, utilizan 2 parámetros, como es el modelo de Lee Carter. Otros modelos pues, utilizan más parámetros. Bueno, hay que analizar el número de parámetros, analizar la incertidumbre de esos parámetros, analizar, ¿no? Realizar un análisis de los residuos de esos parámetros. ¿Y todo esto para qué? Pues para un objetivo final, que es proyección. ¿Qué sucederá en el futuro? Vamos a ir más rápido en este punto porque, insisto, esto es más técnico, pero también me gustaría que lo conocieran por encima. Fijaros, lo que hemos hecho para el primer punto, hemos visto esta QDX para en este ejemplo, que es para los 55 años, los 2 gráficos de la izquierda, para los 70 años, los 2 gráficos de la derecha. Como pueden ver, la probabilidad de fallecimiento cada vez es más pequeña, cada vez tiende más, es más negativa la pendiente de estas gráficas. Como pueden ver, cada uno de los 8 modelos en los cuales hemos modelizado, hemos ajustado estas QDX, pues tienen un comportamiento similar, ajustan bien. Hay otros modelos, por ejemplo,
Hay unos modelos que es el M3, que ajustan mejor, aquí sobre todo para la de 1972, ajustan mejor, otros ajustan peor en función de las edades. Pero como pueden ver, ajustan bastante bien el comportamiento de la mortalidad, en este caso, decreciente. Aquí un simple vistazo a cómo analizaríamos la robustez y el número de parámetros. Hay un indicador tremendamente interesante que es el BIC, también el famoso AIC, que es el criterio de Akaique, que nos viene a decir pues, que cuanto más negativo, pues mejor es este modelo. Aquí en este caso pueden ver que pues, el más negativo es para este ejemplo que he sacado, pues el M5 significaría que ese modelo pues ajusta mejor. Como pueden ver en los dos gráficos de la izquierda, el superior y el inferior, mientras que el modelo M1, el gráfico central, pues no ajusta muy bien, el modelo M5 para sus dos parámetros pues ajusta perfectamente. Y a la derecha tienen el número de parámetros. Bueno, aquí habría también un problema de sobreparametrización, significa pues bueno, que vas siguiendo los datos, pero bueno, esto es un tema pues ya que se ve en cursos más avanzados. Terminando ya también con esta parte, habría que analizar pues, el análisis de los residuos, en este caso, ahí no se ve la palabra residuos, pero bueno, estaría ahí escondida. Hay que realizar un análisis de los residuos. Aquí utilizaríamos técnicas de bootstrap paramétrico o bootstrap no paramétrico para analizar la incertidumbre en los parámetros. Y en el gráfico de la derecha, pues un mapa de calor para analizar los residuos. Estadísticamente, nosotros decimos que tiene que haber los residuos tienen que ser de media cero y varianza 1. Simplemente unos pequeños primeros pasos en este punto para proyectar. Yo para proyectar necesito tener un modelo de proyección que tenga unas características idóneas para proyectar. Y con estos 4 pasos sería cómo analizaríamos estas características idóneas. Y finalmente, el objetivo. Recordar que los datos los tendríamos hasta el año 2010 y lo que hacemos es proyectar utilizando, pues, creo que el gráfico de la izquierda creo que tiene como 10.000 escenarios, utilizaríamos 10.000 escenarios y utilizaríamos pues, un percentil de estos escenarios. Pues, el 99,5%, el 95%, bueno, eso en función también, pues si estamos, por ejemplo, en solvencia 2, pues sería el 99,5%, o bueno, si estamos en otros modelos de incertidumbre, pues otro tipo de percentiles. Pero como les indico, ven cómo esta probabilidad de fallecimiento cada vez es más pequeña y las proyecciones al futuro así nos lo indican. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que las compañías de seguros tienen muchísimos productos vendidos de hace muchísimos años, los tienen en su pasivo. Los tienen en su pasivo porque es una obligación para sus asegurados. Y ahí está en su pasivo. Estas compañías de seguros lo vendieron hace mucho tiempo, quizá sin conocer que tenían un riesgo de longevidad en aquel momento, sobre todo cuanto más antiguo lo vendieron, pues más riesgo de longevidad, y ahora se encuentran con un problema que tienen en sus carteras, en sus balances contables, pólizas vendidas con una esperanza de vida media, y ahora resulta que esta esperanza de vida de sus asegurados pues va creciendo pues, año tras año. Entonces ahí tienen un riesgo de longevidad importante. ¿Qué están intentando hacer? Pues lo que están intentando hacer es externalizar o sacar fuera de sus balances ese riesgo de longevidad a través de contratos de reaseguro, a través de los famosos swaps de longevidad, que están ahora muy de moda en muchos estudios científicos. Entonces están intentando, en la medida de lo posible, pues exteriorizar, sacar de sus balances este importante riesgo de longevidad. Algunos, muchas veces, en algunos webinars me han preguntado, ¿pero este riesgo de longevidad es diversificable? Es decir, ¿puedo hacer algo o puedo hacer alguna política en el cual, teniendo otro riesgo, compense el riesgo de longevidad? Como se habrán podido imaginar, lo opuesto de vivir más tiempo
es vivir menos tiempo. Es decir, ¿por qué no intentamos compensar estos riesgos en un entorno de compañía de seguros? Pues esto no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque el público objetivo en el cual las compañías de seguros venden sus productos de riesgo, el típico producto de si falleces, a tus herederos se les pagará el préstamo hipotecario. Pues este típico producto, que en España es de los más comercializables, solo se puede contratar desde pues, desde los 16 años, quiero recordar, hasta los 80 años, 70 o 80 años, depende de la compañía. Esto sería como la parte del iceberg, la parte que está pues escondida en la parte de abajo, la parte inferior. Mientras que el riesgo de longevidad está en la parte superior. ¿Quién contrata un producto de rentas? Pues los contratan aquellas personas que están a punto de jubilarse y por lo tanto lo contratan a partir de los 65 hasta pues, los 100, los 90, 100 años. Como pueden ver, durante un tramo sí se compensa, sí es diversificable ese riesgo, pero no lo es en el tramo final, de hecho, que es el más preocupante para las compañías de seguro. Por lo tanto, también ahí mucho cuidado porque no se puede diversificar este riesgo. Y por último, y terminando, que además, por primera vez incluso, porque siempre me enrollo y acabo tarde, creo que por primera vez voy a cumplir en hora, vamos a concluir pues, lo que hemos hablado en los últimos 40 minutos. El riesgo de longevidad es un riesgo pues, que no conocíamos, o al menos muchos de nosotros no éramos conocedores. Esta longevidad es súper positiva porque vivimos más tiempo gracias a los avances médicos, pues obviamente tienen un impacto en nuestro sistema de seguros y en el sistema financiero. No sabemos en el futuro si va a seguir creciendo esta longevidad. Desconocemos el momento, los avances médicos. Bueno, de hecho, actualmente bueno, estamos en un momento crítico, como ya saben, pero bueno, seguro que en el futuro seguiremos mejorando en términos de longevidad pues estos datos. Como hemos podido ver en una pincelada, en unos 10 minutos, no es fácil medir este riesgo de longevidad porque hay distintos modelos y unos son buenos para unas edades, otros son buenos para otras edades y seguro que cuando empiecen a estudiarlo más detenidamente, pues los residuos pues, se comportarán de una manera mejor que en los otros modelos. Entonces, bueno, no tenemos ahora en estos momentos un método infalible que proyecte la longevidad y acierte. Como hemos podido ver, bueno, algunas compañías, sobre todo que han vendido rentas, pues están afectas a este riesgo de longevidad. Y bueno, hay un coste importante en intentar, ¿no?, sacar fuera del pasivo de cada compañía pues este riesgo de longevidad, porque las compañías hoy en día no lo quieren. Además, con el actual escenario bajo de tipos de interés, pues las rentas pues no son, los productos de rentas, incluso las vitalicias más aún, pues no son rentables. Entonces, a grosso modo esto es bueno, una primera introducción del riesgo de longevidad y ahora, en la medida de lo posible, voy a intentar responder al mayor número de preguntas pues en estos 7 minutos, 6-7 minutos que nos quedan. Por lo tanto, abro un turno de preguntas por si quieren, mientras aprovecho yo también para beber y respirar. ¿Cómo puedo? Fantástica pregunta de Esther. ¿Cómo puedo obtener estas estadísticas para mi país, México? Me parece una pregunta tremendamente interesante. Mire, hay una página web que es el Human Mortality Database, que lo que era el Human Mortality, creo que estaba en la presentación. Yo creo que mañana le llegará la presentación, lo puede volver a ver. En el Human Mortality Database, ahora no sé si México está, pero sí, me dice que sí lo vi.
Pues en el Human Mortality Database los puede descargar y los puede tratar. Yo le recomiendo un software como R para tratar los datos. Si desconoce el software R, le recomiendo que lo abra en Excel. Se descargan en TXT, simplemente se tiene que registrar en el Human Mortality, se registra una vez y nunca, no son pesados, nunca le envían ni publicidad ni nada. Y una vez se registra puede descargar los datos de cualquier país y los puede tratar. Los puede tratar. Me hablaba, lo para un segundo, que el análisis. Las reaseguradoras asumen este riesgo de longevidad. Sandra, efectivamente, Sandra, las reaseguradoras, muchas reaseguradoras ofrecen o comparten con las compañías este riesgo de longevidad, pero no lo comparten entero, lo comparten con la compañía de seguros. Pero sí, efectivamente, muchas reaseguradoras garantizan, ¿no? O asumen este riesgo de longevidad. Una pregunta muy interesante, ¿cuál es que nos traslada Marina? Dice, ¿cuál es la oportunidad de los sistemas de salud en países latinoamericanos, en especial México, de normalizar los modelos de pensión y seguridad para antes del año 2030 según los patrones? Y hay algún organismo internacional que no puedo seguir leyendo porque el aplicativo no me deja. Pero, pero desde el punto de vista desde el punto de vista de estudios de sistema público, tanto de salud como de pensiones, yo lo ideal sería externalizar. Aquí, por ejemplo, en España, desgraciadamente, las competencias las tiene el gobierno, tiene la seguridad social, y es la seguridad social la que decide, ¿no? Los porcentajes de pensiones o cuáles son las pensiones. Pero sí hay organismos independientes, en nuestro país tenemos uno, en los cuales están alertando de que si seguimos con el actual sistema público de pensiones, motivado por un incremento de la longevidad, pues no nos dé pues, para pagar estas pensiones. Por lo tanto, hay organismos externos que deberían de ayudar a la parte pública en este tipo de gestión, tanto desde el punto de vista de la salud, porque va a ser un incremento, la longevidad va a llevar asociado un incremento en el gasto por salud y por lo tanto este riesgo las aseguradoras de salud también tienen que tenerlo, también lo tienen que contemplar. Dice Sandra también dice, pregunta, ¿existen seguros en la actualidad vitalicios? En Colombia no se volvió, no se volvió a ver. Efectivamente, en España, en los últimos años no es muy frecuente el uso de rentas vitalicias, la venta de rentas vitalicias, pero nosotros tenemos la exteriorización de compromisos por pensiones que creo que se vendieron pues, en el año, creo que fue en 1990 y en el año 2000, en el cual, aunque no se esté vendiendo en la actualidad, muchas compañías de seguros pues sí que lo tienen aún en sus balances. Por lo tanto, mucho cuidado. Es verdad que se ha parado de vender este tipo de productos, pero algunas compañías aún lo tienen en sus balances. ¿Cuánto tiempo se debe hacer las tablas de mortalidad? Pregunta Marina, pregunta tremendamente interesante. ¿Cada cuánto tiempo? Por ejemplo, en nuestro país, España recomendaba, porque es pasado, cada 20 años, pero, por ejemplo, nuestra Dirección General de Seguros ya en los productos de riesgo está recomendando cada 5 años revisar las tablas de mortalidad, porque cada 5 años se mejora un año en esperanza de vida o más. Por lo tanto, pues yo recomendaría pues cada 3, 4, 5 años revisar las tablas de mortalidad. De hecho, en la actualidad, con los sistemas informáticos y con los software como R, Python, pues estos cálculos de tablas de mortalidad pueden ser sencillos. De hecho, yo en mi parte también profesional construyo tablas de mortalidad también tanto para países como para compañías de seguros. Por lo tanto, se puede hacer, es relativamente sencillo y se tienen que actualizar cada 4 o 5 años. ¿Qué previsiones se toman hacia el futuro? Ya que las tablas alcanzan los 112 años, no sirven. Itziar nos pregunta, las previsiones es que estos 112 años se van a tener que ir actualizando. Se estima, nosotros lo llamamos un omega. Omega lo denotamos como la edad máxima en la cual una persona va a vivir.
y en la actualidad está en 120 años, creo que es, y esta omega se va a ir obviamente alargando a medida de que vayamos incorporando nuevos datos. Sandra Cárdenas nos pregunta, ¿en pensiones acá son privadas? Bueno, aunque sean privadas, si se gestionan como una renta vitalicia, el problema es exactamente el mismo. Es decir, no tiene tanto que ver, tanto que sean públicas como privadas, sino el método de valoración. Eso sí es importante. Por lo tanto, también los entes privados también están afectos a este riesgo. María Alejandra nos indica otro tema tremendamente interesante. Como riesgo de mortalidad aumenta, bueno, en este caso el riesgo de longevidad aumenta, el riesgo de mortalidad disminuye, también aumenta el de morbilidad, el de enfermedades. Efectivamente, efectivamente. Ahora lo que se dice es que es verdad que vamos a vivir más tiempo, pero cuidado, no significa que vayamos a vivir mejor. Si es verdad que poco a poco se va viviendo mejor, pero no significa que los últimos años los vayamos a vivir con plenitud de condiciones. Una cosa no implica la otra. Una cosa es que haya más longevidad, que la hay, pero otra cosa es que vayamos a vivir mejor. Eso no es del todo cierto. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hasta aquí estoy viendo que es el tiempo, son y 50, además han sido muy estrictos en nuestra universidad de terminar en tiempo. 15 segundos para terminar, agradecerles enormemente su tiempo, sus 50 minutos. Me parece un tema tremendamente interesante y les invito en el futuro. Ahora ya conocen cuál es el término, ya conocen cuáles son los riesgos, ya conocen, ¿no?, de qué va este tema. Les animo a seguir documentándose, a seguir leyendo las noticias porque en el futuro va a ser un tema en el cual se va a hablar mucho. Muchísimas gracias a todos y que pasen un buen día. Hasta luego.